Esta semana se prorrogó la elección que elegirá a los delegados a la Convención Constitucional. Se aplazó para el día 15 y 16 de mayo, lo cual, lejos de dar certezas, ahonda la incertidumbre, pues el gobierno cada vez pierde legitimidad en la población y aumenta la desconfianza. Es difícil esperar para esa fecha un control sobre el nivel de contagios, que fue una de las causas para suspender este acto previsto para este fin de semana. Y claro, epidemiólogos y entendidos abren muchas interrogantes acerca del plazo tan breve de su postergación y critican las medidas que el gobierno ha desarrollado, pues lejos de mejorar los indicadores, los empeoran día a día. Un ejemplo, Perú, con un nivel similar al chileno, si tomamos en cuenta su población, llevará a efecto su proceso este fin de semana. Son muchos países que han desarrollado elecciones en cuarentena. Ello porque los gobiernos han defendido los procesos democráticos y han tomado las medidas sanitarias necesarias para garantizar estos procesos democráticos. Pero estamos en Chile, donde el Estado es dirigido por un pequeño dictador que no cree en la democracia. Un sujeto que se ha ufanado de provenir de una familia democrática, pero que muestra en su historial un desarrollo absolutamente reñido con la democracia, con la política y con la economía. Piñera solo se mantiene en el cargo a pesar de su totalitarismo e incompetencia para enfrentar la crisis sanitaria y política, porque la oposición chilena es incapaz de ponerse de acuerdo para terminar con el calvario al que nos ha conducido. Ya no vale solicitar más argumentos para sostener la tesis de que Piñera ya mutó hacia un ser despreciable, enemigo de la democracia. Solo pueden defenderlo aquellos que defienden sus mezquinos intereses, al punto que la derecha más tradicional comienza poco a poco a alejarse, pues ven el peligro que él significa no solo para la estabilidad democrática que queda, sino para que Piñera, siguiendo al mando del Estado, se convierta en serio peligro para los intereses de los sectores dominantes de nuestro país, pues pone en peligro una cuestión que es sagrada para ellos, la paz social. Y la paz social dice relación con la inversión. Ese activo tan importante que en los últimos 40 años les ha permitido, sin contrapeso a quienes han ostentado el poder, disponer de todo a su favor. Piñera es un peligro. Chile se ha convertido en una isla peligrosa. Enfrentamos una crisis política severa sin que se vea una salida civilizada, en el marco de un proceso constituyente que demanda esfuerzo de todos y todas para intentar al menos superarla. Piñera repite su política de la guerra, reinstala en el gobierno a personeros vinculados directamente a la tiranía en una clara señal de que él y su gobierno no están dispuestos a flexibilizar, sino por el contrario, seguirán refugiándose en la terquedad, al igual que lo hacen aquellos regímenes totalitarios que nunca ven ni nunca sienten la demanda popular, sino hasta cuando ésta llega, como se dice, al río. La llegada de Patricio Melero es una señal de aquellos. Melero viene a defender lo más sagrado del régimen político y económico de Chile, el mismo que fue cuestionado el día 18 de octubre del año 2019. Lo hará independiente de la voluntad popular. Ellos no entienden razones y no las entienden porque, surgido al alero de la tiranía pinochetista, después de 30 años, se resisten a perder el poder y ceder espacios a la democracia. Piñera es nuestro mayor problema, pero también lo es la actual oposición. Dependerá de que el pueblo sea realmente un protagonista para que lo que se consiguió luchando no termine como tantas veces ha ocurrido, cambiando las cosas para que todo permanezca igual. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Estamos por la radio 102 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, bajo la dirección de nuestra querida Ana Muga Sáenz y con Miriam Campuzano, y a través de nuestra señal @canal.social en un programa más de debate social. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes. Saludar a todos quienes nos acompañan cada viernes en Debate Social, este espacio que se abre en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Y bueno, siempre la introducción a la contingencia política se agradece. Pero me voy a tomar un tiempo antes para solidarizar con mi sector de compañeros de trabajo, que es el área de retail y comercio, donde se está disparando el número de contagios y donde vemos que estas medidas sanitarias pro empresa, a los únicos que perjudican es a esta gran masa de trabajadores de los supermercados, en especial a las mujeres, que somos casi el 70% que trabajamos en las grandes superficies, y donde, bueno, encabezado por la Federación Walmart, estamos dando la batalla en nombre de la presidenta de Karen González, que
fue la primera en sacar la voz, entonces, por el alto índice de contagio en los locales y que aún así siguen funcionando, Luis. Bueno, estamos viendo un país donde el presidente del Estado, en este caso Piñera, es un personaje cuestionado prácticamente toda la semana, sus vínculos oscuros con el caso de los casinos en Joy se viene a sumar una seguidilla de oscuros procedimientos que lo develan como un sujeto cuya riqueza, aparecida en la revista Forbes, es de absoluta cuestionamiento. O sea, lo que hemos dicho tantas veces, esta riqueza es una riqueza en el caso de los multimillonarios chilenos de dudosa legitimidad y que espero que en el proceso constituyente y una vez que recuperemos realmente la democracia podamos hacer las investigaciones correspondientes, sancionar aquellas prácticas reñidas con la ley y también con la legitimidad de los actos. Bueno, pero estamos frente a un pequeño dictador, como hemos dicho tantas veces, y el caso de Melero es el caso más grave. O sea, si los trabajadores del mundo del comercio, que son prácticamente primera línea, están expuestos al contagio, imaginémonos lo que va a pasar con un sujeto que se ha opuesto a todo. Y tú lo sabes perfectamente, mira, Melero se ha opuesto a todos los derechos de las mujeres. Podríamos comentar eso. Así es, po. Parece que retrocedimos 40 años para atrás. Los gobernantes de hoy son los civiles que apoyaban la dictadura y los que nunca fueron juzgados. Patricio Melero no queda fuera de este grupo, es lo menos democrático que hay, al igual que el gobierno. Se opuso a la rebaja de la dieta parlamentaria, se opuso a las 40 horas, el proyecto 40 horas laborales, al postnatal de emergencia, al impuesto a los súper ricos, entonces, y nunca ha sido un trabajador, lleva más de 30 años en un cargo público. Bueno, entonces, no se entiende. Dijiste algo, perdóname, dijiste algo que era fundamental, no existe oposición, pero también quisiera hacer un llamado a que los trabajadores organizados saquemos la voz. Este tipo no representa las mejores garantías para el mundo del trabajo. Sí, bueno, así es. Y lo más grave es que la gente no lo sabe, pero en la materia de previsión, que es una pelea que venimos dando hace tantos años para cambiar y terminar con el régimen fracasado de las AFP, de la capitalización individual, él personalmente ha sido el mayor artífice de defender a las AFP con una virulencia impresionante. Nosotros somos testigos porque nos ha tocado ir cuántas veces a la Comisión de Hacienda, a la Comisión del Trabajo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y lo saben los diputados, lo saben las diputadas. Por eso a mí me ha sorprendido un poco la reacción de algunos colegas del diputado y diputada que lo conocieron si él está del año 90 en la Cámara. Y siempre jugando el rol, al punto que la prensa lo califica como uno de los más duros dentro de la UDI. Peor, dicen ellos, varios que escuché, peor que Víctor Pérez, el ex ministro del Interior, para que mañana nos vayamos dando una idea de lo que representa este señor y de lo que representa Piñera cuando coloca a ministros que son abiertamente partidarios y fueron abiertamente partidarios de la tiranía. Así es. Bueno, estamos retrocediendo, se está gobernando para un 5% de la gente que apoya este gobierno y sin embargo, aún con estos millones, casi 90 millones de dosis de vacuna, seguimos avanzando en el contagio de los positivos. Hasta ayer eran 8.190 casos positivos de COVID. La pandemia no cede en la región metropolitana, la trazabilidad no da abasto. Y esto es porque la mayoría de trabajadores comunes vivimos el día a día. Entonces, entre estar en cuarentena y no comer, alguien de la familia tiene que salir y arriesgarse por llevar el sustento para la familia. Bueno, el problema no es solamente, bueno, es parte de la problemática. Lo más grave es que Piñera empuja a la sociedad a una suerte de conflicto casi bélico, porque él declaró la guerra en octubre del año antepasado y parece ser que toda su estrategia gubernamental se ampara en esta tesis, de la tesis de la guerra. Y nosotros vemos con peligro, con preocupación, que resistiéndose al tercer retiro del 10%, que no es la mejor política pública, pero que es la única salida y alternativa que tiene la gente para evitar el contagio una vez por todas, Piñera obliga a la gente con el consiguiente riesgo que ello implica. Pero están jugando con fuego, porque como se dice, soplan otros vientos y Chile ya despertó y esto puede llevarnos colapso total. Por eso es re importante que la oposición juega un rol mucho más activo. Hay que ponerse de acuerdo rápidamente porque Piñera
como está haciendo las cosas, nos pone en peligro a todos y a todas. Así, bueno, y como también mencionaste, se aplazaron a 5 días las elecciones y tú dabas cuenta del hermano país de Perú que la va a llevar, bueno, Ecuador aún también con un alto porcentaje este domingo elige a su nuevo presidente. Pero en este régimen que está totalitario del gobierno de Sebastián Piñera, es casi imposible hablar de una renta básica universal y de una cuarentena efectiva para todas y todos, y los trabajadores de estas denominadas funciones esenciales como los supermercados, farmacias, no somos inmunes. Y la otra arista que no se ve es que hay mucho trabajador delivery o servicio a domicilio que visitan muchos locales en el día y muchos negocios. Entonces, se ven obligados a ser, quizás sin saberlo, los mismos transmisores, y tampoco hay una legislación que los proteja. Así es, pues ellos son los portadores, probablemente los portadores potenciales del contagio, del virus, y sin embargo tienen que salir a laborar porque, bueno, o trabajan o mueren de hambre, y las familias no pueden esperar. Es la irresponsabilidad de un gobierno que ha tenido tanta política zigzagueante. Estamos ante un problema grave, un gobierno absolutamente incapaz. Así que espero que bueno, la postergación hacia el 15 y el 16 de mayo tampoco nos da certeza, porque no sabemos si en un mes con más frío, el contagio se va realmente a bajar los indicadores de forma tal que podamos llevar adelante este proceso democrático, que Piñera por todos lados parece ser pretende boicotearlo. Sí, obvio. Bueno, desde aquí, desde este espacio, debate social, como cada viernes, el llamado es a cuidarse, el autocuidado. Hoy en día no hay dinero que compre la salud, así que lo primero es a cuidarse. Nos vamos a hacer un pequeño corte comercial a un lindo tema, todos juntos de los Jaivas a pedido de un auditor, Javier. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, como cada viernes en la señal de Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM. Hoy nos acompaña Carlos Tromben, es ingeniero civil, titulado en la Universidad Católica de Valparaíso, periodista, escritor político con estudios de periodismo y comunicación en la Escuela Superior de París, con una producción muy versátil que abarca diversos géneros. Entre sus títulos destacan Poderes Fácticos, Balmaceda, Karma, La Casa de Electra, y, bueno, novelas históricas como El Huáscar, Santa María de Iquique, La Muerte de la República, y en no ficción están los títulos Crónica Secreta de la Economía Chilena, un tremendo libro publicado en 2016, además de Pescado Rabioso, Brevario del Neoliberalismo, que fue un ensayo publicado en 2019. Actualmente, como periodista, colabora con el medio informativo El Ciudadano. Un gusto tenerte aquí, Carlos, en este debate social. Estamos junto a Luis Mesina como cada viernes. Sí, antes de, Carlos, bueno, darte la bienvenida. Es tremendamente importante para nuestro programa Debate Social poder contar con tu presencia. Quizás para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, la figura de Carlos Tromben no es tan conocida. Y sin embargo, puedo decirlo con mucha propiedad, es uno de los escritores sagaces que hay que estar permanentemente leyendo, porque uno de los autores que nos mantiene muy actualizados en un debate que muy pocos dominan en este país, que tiene que ver con esta cosa alambicada de las finanzas. Así que yo particularmente soy un seguidor de Carlos. Y entremos en materia inmediatamente, Carlos. En tu libro Crónica Secreta de la Economía Chilena, describes todo el proceso de privatización, que entre paréntesis recomiendo ese libro, describes todo el proceso de privatización que se realizó en nuestro país entre 1974 y 1994, 20 años, periodo en que se traspasó a empresarios privados las empresas que habían sido creadas por el Estado chileno a lo largo de mucho tiempo. Muchos de los protagonistas de entonces hoy encabezan las riquezas más grandes de nuestro país y ejercen una fuerte influencia en el acontecer político y económico. La pregunta es, ¿cómo este proceso fue derivando en el modelo económico que hoy tenemos, controlado, Carlos, por un número reducido de grupos económicos? ¿Cómo se formularon o cómo se formaron en realidad los grandes grupos económicos? Carlos.
Bueno, primero que nada, agradecer la invitación, Miriam, Luis, muchas gracias por la invitación para conversar con ustedes aquí en esta instancia tan relevante como es volver a tomar la voz de los trabajadores, ¿no? Estamos hablando de cómo se formaron grupos económicos. Aquí, y mencionaste la privatización de empresas del Estado. Hay que verlo en varios planos, ¿no? Un plano ideológico, comunicacional y otro plano operacional administrativo, ¿no? Por ambas vías se fue consolidando esto. La parte ideológica y comunicacional es muy interesante revisar la historia reciente, la historia de la dictadura, los archivos que fueron quedando en los organismos regulatorios, ¿no? Y en los medios de comunicación autorizados en aquel entonces, que van construyendo un relato, instalando una narrativa de que el Estado es ineficiente, el Estado derrocha, el Estado regala puestos de trabajo, ¿no es cierto?, prebendas, era parte también de la doctrina neoliberal, ¿no? Abordar el tema de los grupos de interés, que eso es un sujeto de investigación y análisis legítimo, pero se transformó en una herramienta política, desautorizar todo lo que hizo el Estado durante muchas décadas, ¿no? Desde que el Estado ingresó con fuerza en la economía en la década de los años 20. Así en breve fue eso un foco muy importante, todo lo que disponibilizó el Mercurio, Canal 13, que tenía un comentario económico en Tele 13, ¿no es cierto? Los mayores nos acordaremos del periodista Salgado, creo que se llamaba, que hacía unos comentarios. Entonces se va instalando la narrativa de que el Estado es ineficiente y que el sector privado lo va a hacer siempre mejor porque su incentivo, el incentivo codicia y ganancia es más eficiente que el incentivo probidad, equidad, igualdad, republicanismo, etc. Eso fue. Y la parte administrativa, como tú mencionas, y yo analizo en el libro, y en artículos de prensa, y en artículos de medios, como señalaba Miriam, mis colaboraciones con el ciudadano, con Interferencia, con el desconcierto, tienen que ver con el rol que cumple Corfo, al comienzo del gobierno militar, reúne en su abanico de actividades la gestión de las empresas públicas, ¿no? Entonces a través de Corfo se van de a poco y conforme a las circunstancias políticas de porque la dictadura cívico-militar tuvo varios periodos, varios momentos, varios elencos, ¿no? Elencos de civiles y de militares y tensiones internas también, hay que decirlo, entre un bando militar nacionalista, más estatista en la jerga de los Chicago Boys, representado por el general Gustavo Lee, y algunos militares también del ejército, y un ala liberalizante, neoliberalizante como la Armada y sus protegidos, ¿no? Los Chicago Boys. Entonces, entre esas dos tensiones se fue manejando este proceso de vender activos estatales. Algunos era como la reprivatización, ¿no? En el caso de la banca, porque la banca, recordemos, fue nacionalizada por el gobierno de Salvador Allende. Se reprivatizaron, pero a dueños nuevos y en circunstancias así muy amistosas con, ¿no?, unas facilidades de pago, así como, quiere un banco, aquí tiene un banco, mire, vale 3 pesos, ponga 4, lo esperamos 25 años porque ponga 10 lucas cuando quiera, y ahí tiene un banco. Y después vino una privatización de activos ya estratégicos creados por el Estado, como Endesa, como las distribuidoras eléctricas, como Sokimich, todo eso. Eso es más o menos el proceso resumido en sus dos aristas más importantes, la comunicacional ideológica y la administrativa. Carlos, en tu libro relacionas el proceso iniciado en 1974 con el enriquecimiento de Piñera. Bueno, también se habla del grupo Los Pirañas, donde formaba parte el hoy presidente de Chile, junto a Carlos Eugenio Lavín, Carlos Delano, Hugo Bravo, bueno, los mismos de los casos cascadas que vimos ahora. Y que Piñera hoy ostenta una de las 10 mayores fortunas del país y que sale en la revista Forbes. ¿Le funcionó esta receta a Piñera? ¿Qué opinión te merece? Bueno, en realidad Piñera entró, él pertenece a la generación posterior a los Pirañas, ¿no? Que eran los mayores, los Ricardo Claro, los Manuel Cruzat. Claro, los Vial. Ellos eran los que comenzaron a cimentar un modelo económico financiarizado, muy intensamente financiarizado, basado en deudas y en instrumentos financieros. Y los Piñera, esos eran los Pirañas. Y los Piñera, José,
y Sebastián, y otros también, otros economistas de esa generación que más o menos nacía a fines de los 40, entraron a los departamentos de estudios, ¿no? Y cuando colapsó este primer experimento neoliberal, porque eso ocurrió con la crisis de la deuda externa, con la crisis cambiaria del año 82 y 83, todos esos grupos murieron, ¿no es cierto? Fueron intervenidos por el Estado y por los acreedores, ¿no? Se formaron juntas de administración judicial de todas estas empresas y de todos estos grupos, y de los bancos también. Entonces ahí estaban ellos como ejecutivos jóvenes con un acceso privilegiado a información, ¿no? Entonces, a través del uso de información, porque no tenían grandes fortunas personales, sí tenían mucha información y redes, ¿no es cierto? Redes familiares, el caso de Piñera en la democracia cristiana, hay que recordarlo también, ¿no? Muy intensamente a través de abogados, demócratas cristianos, con cercanía con el Estado. Entonces, con ese conjunto de información privilegiada y redes, ellos armaban pequeños paquetes inversores, vale decir, se juntaban, hacían una vaca básicamente para comprar acciones a muy bajo precio de determinadas empresas que de a poco iban regularizando su situación post-crisis. Entonces, esas jugadas que tuvieron lugar entre el año 85 y 89, ¿no es cierto?, fueron muy redituables para ellos, como tú decías, mira, Carlos Eugenio Lavín, el grupo Penta, y Piñera, que estaba en ese tiempo entre Citicorp y la administradora de tarjetas de crédito banca, entre ellos siempre estuvieron como muy a la guaite, si me permiten la figura folclórica como la guiña, ¿no? Como el gato de campo que está ahí, ¿no es cierto?, y que rápidamente estira la patita, y cuando ya a alguien se le cae un cuchuflí, se le cae un pedacito de completo, ¡rum!, la guiña llega y la atrapa con una rapidez. Esa fue la forma de actuar antes de que volviera la democracia, y aquí también hay que reconocerlo, la democracia fue un campo abierto para grandes ganancias especulativas, lamentablemente. Sí, oye, Carlos, mira, bueno, interesante estos datos para quienes nos escuchan, porque muchas veces la gente olvida cuál es la génesis de estas gigantescas fortunas que están en nuestro país. Tú quizás has escuchado esta famosa frase que se le atribuye a Balzac, a Honoré de Balzac, francés. Esta frase muy importante, que detrás de cada fortuna hay un delito, o detrás de cada fortuna hay un crimen. Delito y crimen, para los efectos de lo que estamos conversando, son sinónimos. Yo antes de ayer, cuando sale la publicación de Forbes, traté de analizar a todos los que aparecían, y todos, sin excepción, tienen oscuras conductas en el desarrollo de sus actividades empresariales. No hay ningún sujeto que en Chile podría sostener la tesis de que los grandes empresarios chilenos que controlan las grandes fortunas hoy día son sujetos que han mantenido una coherencia, una conducta irreprochable, ¿eh?, frente a lo lícito y frente a lo legítimo. Creo que las dos cosas las han transgredido. El tema de Piñera es evidente. Yo recuerdo, yo soy trabajador del sistema financiero y recuerdo que a comienzos de los 90, siendo senador de la República, se privilegió con información privilegiada para el caso Chispas, tú recordarás. Pero antes, y me parece muy relevante porque los que están escuchando el programa quizás no lo saben, cuando se destruye el grupo de los Piraña, que era justamente con Javier Vial, un potentado chileno, con Fernando, ¿te acuerdas tú? Bueno, estaba Claro también, y Fernando Larraín. Sí. En esa crisis, que es relevante decirlo, habían pasado 10 años del proceso de desestatización, podríamos llamarlo así, y comienza nuevamente la estatización de la banca por parte de los decretos de intervención de Pinochet. Correcto. Y ahí creo que surge o resurge esta nueva generación, como bien dices tú, nacido a fines de los 40, que son los Piñera, los que tienen hoy día 70 años, porque los viejos primeros ya están sobre los 80. Este tema es relevante, y ¿por qué te lo pregunto y lo quiero contextualizar? Porque quiero llevarte a un tema que tú lo dominas bien, porque hiciste un video hace algún tiempo respecto a las operaciones triangulares, la explicaste en un vaso, que creo que fue una clase magistral. Explicar algo tan complejo de manera tan sencilla es lo difícil. Bueno, el caso Enjoy ha estado presente la última semana con la denuncia que hizo la periodista Alejandra Matus, con los desmentidos del ministro secretario general de gobierno, Jaime Belolio, respecto a los vínculos de Piñera con la familia Martínez, dueños de la empresa Casino Enjoy. A ojos vistas hay conflicto de interés en este caso,
¿Cuál debería ser la actitud, a tu juicio, como investigador, del organismo fiscalizador cuando el que está siendo cuestionado tan gravemente, que no es la primera, es el jefe del Estado, el presidente de la República? Bueno, hay vínculos presentes o de corto plazo entre la familia Piñera y la familia Martínez, de corto plazo porque me refiero, por ejemplo, a relaciones financieras y de préstamos directos importantes, del orden de los 30 millones de dólares entre Sebastián Piñera Morel y la inmobiliaria Enjoy SPA. Eso fue hace relativamente poco tiempo, 2015, 2017 me parece. Y vínculos anteriores, históricos, en la década de los 80, cuando hicieron negocios financieros, inmobiliarios y tributarios. Claro. De carácter tributario, o sea, vale decir, ingeniería tributaria de manera tal de reducir el pago de impuestos mediante la captura o reutilización o reciclaje artificial de pérdidas contables que habían tenido empresas de papel durante la crisis que tú señalas. En los años 90 se podía hacer, la ley tenía una grave brecha que permitía a cualquier persona comprar una empresa de papel quebrada, sin activos ni pasivos, solamente con un registro contable de pérdidas, de arrastre, y utilizar esas pérdidas, aunque no fueran de uno. Mira la sagacidad para hacer este tipo de negocio, lo que hablábamos recién, en los bordes de la ley. Era legal, pero era totalmente ilegítimo, totalmente chanta. O sea, Era la cartera vencida. Era la cartera vencida que compraba el Banco Central al final, aumentando el pasivo en beneficio de ellos. Entonces quedaban estas operaciones, quedaron registradas, están las escrituras, están las inscripciones en el registro de comercio, están las publicaciones en el diario oficial que vinculan a la familia Martínez con Piñera y con Cueto, dueños después de LATAM, o sea, LAN y después LATAM. Entonces las relaciones existieron en los años 80, en los 90, en los 2000. Entonces la firma de un decreto del presidente de la República de Chile, la figura más importante, la autoridad más alta del Estado, ¿no es cierto?, que firma un decreto 77 que beneficia o protege o le permite ganar tiempo a la empresa Enjoy en una situación financiera extrema, catastrófica, al borde de la insolvencia. Ese decreto ley, yo no soy un abogado ni constitucionalista, pero me parece que es ilegítimo, me parece que hay una gravísima violación de las normas de probidad que impiden que el jefe del Estado dicte normas en beneficio de amigos, personas cercanas, con las que hizo negocios muy relevantes y muy importantes en la construcción de su propia fortuna. Entonces, yo espero que la acción de la Contraloría comience a sentar un precedente de que aquí no hay nadie por encima de la ley y que las acciones del presidente de la República tienen costos altísimos en la medida en que infringen normas básicas del ordenamiento republicano. Carlos, esta semana también en la revista Forbes, anexando con lo que tú hablas, mostró que los 10 súper ricos de Chile aumentaron un 70% su riqueza en un periodo complejo para el país, donde se ha debido combatir la crisis sanitaria, económica y social. ¿Cómo se logra entender este aumento en el enriquecimiento de las personas más ricas del país, entre los que se encuentra el presidente Piñera en este periodo? Mira, básicamente eso tiene que ver con la arquitectura institucional y financiera del país y en gran parte del mundo. Tiene que ver con que los ricos tienen activos financieros, ¿no? Y esos activos financieros en el mundo de hoy, dadas las políticas que imperan en el mundo y sobre todo las políticas monetarias que adoptan los bancos centrales, que han adoptado y que vienen adoptando ya desde la crisis del 2009, ¿no es cierto?, es una política que genera mucha liquidez, ¿no? Va generando liquidez con el objetivo nominal de estimular la actividad económica, ¿no? De financiar a las empresas a través de los bancos y permitir que la actividad no caiga y se mantenga, ¿no? Y se mantengan los empleos. Esa es la orientación o el objetivo de la política monetaria expansiva que rige en nuestro país y en el mundo hace casi una década. Pero en la práctica, en un mundo tan financiarizado como el que tenemos hoy, esa liquidez no llega a la economía real. No llega de cada 100, por decir una metáfora, de cada 100 millones de pesos de liquidez inyectada por el Banco Central, hay un porcentaje muy alto que se queda en el sector financiero
y se queda como revalorización de las cuotas de fondos mutuos, fondos de inversión, family office, ¿no? Inversiones financieras que tienen estas familias tan acaudaladas. Entonces, por eso su riqueza aumenta, ¿no? Y a más riqueza, más aumenta la riqueza, valga la redundancia. Es el famoso R cuadrado que hablaba el economista francés Piketty, ¿no? Hay una regla cuando pasado un cierto umbral, que uno tiene mucha plata, uno va a tener cada vez más plata, a menos que realmente se la jugara en el casino y se la tostara en algún movimiento de muy mala. Por ejemplo, la riqueza inmobiliaria. La riqueza inmobiliaria rara vez baja de valor, ¿no? Tiene que ser una mega, ultra gigantesca recesión para que un bien raíz caiga su valor. Y esta gente millonaria invierte muy bien sus dineros a través de asesores, ¿no es cierto? Tienen edificios, bienes raíces en distintas ciudades del mundo, muy diversificado el riesgo de las inversiones, entonces por eso ellos ganan más, aunque llueve, truene, relampaguee, haya recesión, holgura, fiesta, carnaval, lo que sea. Oye, Carlos, este tema es yo diría, uno de los temas que genera muchas interrogantes. Cómo el capital logra generar rentabilidad en un periodo donde la economía mundial real está cayendo por debajo de cero en su gran mayoría. Y aquí quiero llevarte porque tocaste un tema que es relevante para nosotros, especialmente para quienes venimos peleando hace tiempo con el tema de los fondos de pensiones. Y creo que tiene alguna vinculación, porque tú hablaste de la extensión de la política del Banco Central, esta política monetaria expansiva que permanentemente focaliza justamente sin medir el impacto que tiene esto. O sea, genera una política monetaria expansiva, pero independiente si esta llega a la ciudadanía, llega a la gente, llega al pueblo o llega a los pequeños grupos controlados. Es un dogma el que está instalado, una suerte de axioma. Entonces te quiero plantear dos cuestiones que me parecen relevantes para nuestro auditorio. El mercado financiero chileno, o digamos más, el mercado chileno, tuvo, a diferencia de casi, yo diría, todos los países del mundo, una liquidez gigantesca. En menos de un año tuvo 36.000 millones de dólares, que representa más del 10% del PIB, puesto en las manos de los trabajadores, trabajadoras, consumistas. En el consumo, porque ¿qué hizo la gente? Compró mercancía y pagó deuda. Bajó la morosidad, por lo tanto hubo más liquidez en el mercado financiero. Esto es una paradoja. O sea, la descompresión social a Piñera la hicimos con nuestros propios fondos de pensión. Correcto. Entonces mi pregunta tiene que ver, ¿cómo es posible que efectivamente a través de una política monetaria expansiva que está en todo el planeta, los grupos tienden a incrementar su fortuna, que tiene lógica lo que tú planteas, pero eso es también sobre la base de destruir otros sectores económicos, por lo tanto se concentra cada vez más? Porque si no, ¿cómo se entiende si la economía mundial real cae? ¿Cómo puedes lograr rentabilizar tú? Bueno, imagínate, quizás estamos viviendo en tiempos muy peculiares, ¿eh? Eso también hay que tomar conciencia que son tiempos peculiares porque incluso el comportamiento habitual de los activos financieros, las correlaciones entre empleo e inflación, todo eso está cambiando porque estamos en una época de cambio tecnológico, como eran los años 20 o 30 del siglo pasado, ¿no? Cuando el tiempo de mis abuelos eran adolescentes, apareció la radio, aparecieron medios de comunicación nuevos, en fin. Toda esa época tan turbulenta de hace 100 años, ahora se está repitiendo con las características actuales, ¿no? Y en ese sentido está esta paradoja que en Chile, por ejemplo, llevamos cuántos meses, casi vamos a cumplir un año de IMASEC negativo, o sea, recesión, se llama recesión, aquí en la cuadrada del ají, pero los medios no la llaman como, le llaman ajuste, pero nunca dicen la palabra recesión. Estamos en recesión, señores, y ese es un problema casi de carácter de psicología social, no declarar la recesión. Bueno, claro. A pesar de que la economía real está contraída, está restringida, no crea, al contrario, destruye puestos de trabajo, a pesar de eso, el valor de los activos financieros sube. ¿Y por qué ocurre esto? ¿No? Ocurre en gran medida porque esos activos financieros, ¿no es cierto?, no reflejan la economía real. Reflejan solamente la cantidad de plata que se puede especular, que se puede colocar, que se puede mover, que se puede liquidar, que se puede transformar en cuotas, en valores, en bitcoins, ¿no es cierto? Nadie se explica el tema de los bitcoins, por ejemplo, porque una moneda así, criptomoneda, que nadie la controla, que sirve para comprar 3 o 4 cosas y nada más, sube tanto de valor, porque están pasando cosas estrictamente financieras. ¿Y qué es lo financiero? Es jugar con el tiempo. Es jugar con el tiempo, es decir, mira, yo traigo plata del futuro, la pongo acá, la tengo que devolver en 3 meses más, entonces durante esos 3 meses la coloco en otra cosa,
a que rinda intereses de corto plazo, después la retiro, se la devuelvo al otro y vuelvo a pedir plata. Eso es lo financiero, es una ruleta basada en jugar con el tiempo, con las expectativas. No tiene nada que ver con crear empleos, producir cosas, hacer rendir la tierra, elaborar productos o dar servicios. No, tiene que ver con manejar expectativas, muchas veces manipular las expectativas, tiene que ver muchas veces con eso. Entonces, por eso el capital financiero crece y el capital social decrece. O si tú quieres, el capital del... Claro. Carlos, bueno, la pregunta también que surge escuchándote con todos estos antecedentes, ¿por qué no ha sido posible un impuesto a los súper ricos cuando el mismo Fondo Monetario Internacional propone un impuesto para paliar esta crisis que está viviendo, bueno, a nivel mundial, pero también en Chile? Y por otro lado, cuando hemos vuelto a la cuarentena con unas medidas sanitarias que más son empresariales a nivel nacional y donde la sobrevivencia de los sectores más desprotegidos es el tremendo problema, ¿qué opinas de establecer una renta básica universal, como lo están aplicando en otros países? Mira, existe hace mucho, desde que se instauró este modelo neoliberal y de antes incluso, pero con mucha fuerza a partir de los años 90 en Chile, una industria de defensa de la riqueza. Esa industria de la defensa de la riqueza está compuesta por comunicadores, agencias, publicistas, abogados, políticos, ¿no? Que trabajan para los grandes capitales, las grandes fortunas, para blindarlos de la sanción social, de la crítica y de las decisiones de política pública. Ese tema y ese concepto lo aborda con mucha fuerza, lo abordan dos periodistas que les recomiendo conversar, Jorge Rojas y Juan Andrés Guzmán, en su libro Piñera, Delano, Luxich y las empresas zombies, Editorial Catalonia, del año 2017. Ahí ellos muestran todos estos manejos tributarios así, para reducir la renta imponible y el pago de impuestos, pero también el lobby comunicacional, jurídico, político de las grandes fortunas que constantemente han logrado bloquear iniciativas de esta naturaleza. Lo describe también muy bien la película Vice, sobre el vicepresidente Dick Cheney, ¿no? Como ellos crearon una industria para de alguna manera crear eslogans muy llamativos para crear la ilusión de que los intereses de los ricos están alineados con los intereses de la clase media y de los trabajadores, lo cual no es cierto. Esa cosa no es cierta, ¿no? Ellos ganan a costa del resto de la población. Pero de alguna manera tratan de alinear esos intereses. No, si le cobramos impuestos a los ricos para retirar su plata y no va a haber empleo. Entonces hay personas que se tragan esto, ¿no? Pero, y aquí yo quiero dar una opinión personal, creo que los vientos están cambiando. El mundo no aguanta más este nivel de desigualdad. No es un problema chileno, es un problema que está en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, incluso en sociedades de tradición socialdemócrata se ha producido un incremento de la desigualdad. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la señora Janet Yellen, está haciendo una agenda fuertísima en favor de estos impuestos elevados. Algunos millonarios norteamericanos, a diferencia de los nuestros, están a favor porque ven que eso crea cohesión social, que incluso es bueno para el sistema que haya cohesión social. Eso, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, dice, está de acuerdo con pagar más impuestos. Warren Buffett, en fin, varios más dicen, sí, en realidad, si nosotros no pagamos impuestos, esto se va al pacho, señores, ¿no? Entonces, aquí todavía estaban con la mentalidad del año 80, ¿no es cierto?, de que los impuestos son expropiatorios, que ellos han trabajado tanto, y pobrecitos, y les van a quitar su fortuna. No es tal, le están pidiendo que colaboren con el país que les dio todo. Chile le ha dado todo a estas personas y han devuelto muy poco. Así es. Oye, Carlos, qué buen círculo hiciste respecto de vincular el tema nacional e internacional, porque estoy totalmente de acuerdo. El problema en el mundo es la pobreza, pero la pobreza es una consecuencia de la desigualdad. Entonces, esta gente, ¿qué nos dice permanentemente? No te preocupes de la riqueza, hombre. ¿Para qué hablas de la riqueza, Carlos Tromber? Preocúpate de la pobreza. Entonces, ¿qué hacemos? Capturamos de la renta que genera todo el país y focalizamos en parte para que los pobres no terminen muriéndose. Pero el problema central sigue, porque el problema esencial es el tema de la desigualdad que está construida sobre la base de un modelo económico. Y
como bien dices tú, los tiempos están cambiando porque la paz social a la que aspira la gran mayoría es un activo que tiene valor. Y ellos van a tener que pagar por esta paz social. No puede ser que esta paz social siga sobre la base de un ingreso mínimo de 326.500. Mi pregunta dice en relación con la misma razonamiento tuyo. Yo soy de los que cree que en Chile tenemos la peor derecha del planeta. La derecha que no comprende los nuevos tiempos, que no comprende que la tecnología está generando y va a generar muchos conflictos en términos de desempleo estructural en los próximos años, particularmente en un país donde el trabajo no tiene valor. Melero, yo soy de los que cree también que viene a cumplir un rol, que la gente se está nubilando, cree que está el tiempo de la dictadura, de la represión. No, Melero viene a defender el sistema de capitalización individual, viene a defender esta gigantesca masa que generamos con nuestro 10%, que hoy día supera los 200.000 millones de dólares. Creo que ahí está la madre del cordero, como dijo el propio José Piñera Echenique, esta es la madre de todas las batallas. No hay que soltar ese 10% y démosles por último, yo creo, Melero viene a entregar el 6% para que un sector de la nueva concertación, de la ex nueva concertación, termine validando una reforma que no toca un solo peso a las AFP. ¿Cómo ve esta jugada última, Carlos? Bueno, aquí hay si comparamos la derecha chilena con sus semejantes movimientos afines en otras latitudes, efectivamente tiene un discurso anticuado, ¿no? Hay alguna derecha que se está abriendo a otros, a este nuevo, diría que hay un nuevo contrato social más o menos que está ahí configurándose de a poco, ¿no? Por lo que veníamos conversando recién. Un nuevo pacto social donde el Estado cumple un rol más importante. Lo que está haciendo Biden en Estados Unidos es keynesianismo, como en los años 30, o sea, un programa de infraestructura. Sí, y lo presenta en términos políticos locales, así como diciéndole muy explícitamente, o sea, si nosotros no invertimos en infraestructura, nos va a ganar China, nos gana China. Totalmente. Entonces, si queremos seguir siendo superpotencia, tenemos que el Estado se tiene que poner con incentivos para la infraestructura. Aquí nada, es decir, aquí infraestructura de colegios, hospitales, no, nada, eso no está. A lo más que hubo a fines de Bachelet 2 era como aumentar las concesiones de carretera, ¿no? Esa era la gran panacea reactivadora del exministro Rodrigo Valdés, acelerar el famoso cuento de las carreteras concesionadas. Imagínate, o sea, el año, bueno, pero volviendo a tu pregunta, más que una pregunta, es un escenario para comentar. Efectivamente, aquí hay un elefante en la cristalería, es que los trabajadores generamos más riqueza que el capital, se llama AFP, es nuestro ahorro, el ahorro de nuestro trabajo, que va quedando sedimentado en las cuentas individuales. Es más que, es lo que realmente mueve al país, a la nación entera, trabajadores. Eso, nosotros lo hacemos, ¿no? Y con esos recursos se financian distintas actividades, incluyendo el Estado, incluyendo el déficit público, es financiado con las AFP y eso está ahí para que cualquiera lo mire, ¿no? Son como 40.000 millones de dólares invertidos en bonos de la Tesorería General de la República. La actividad privada, ¿no es cierto? A través de bonos y acciones, los fondos de inversión privados que tienen, y que es un mundo de una falta de transparencia, pero ya es otra industria de intermediarios, comisionistas que también recortan su pedacito de jamón. Entonces, no, eso, bueno, ya hablaremos también de eso porque es bien específico. Pero en lo particular, ¿no es cierto? Lo que pasó con el gobierno está insistiendo con esta reforma previsional que se arrastra desde Bachelet, porque no pueden ceder a la idea de que ese ahorro obligatorio adicional que es necesario, tenemos que ahorrar más, correcto, no vaya a la administración de una AFP. En otras palabras, las AFP no renuncian a cobrar comisiones por esos fondos, porque si se le pasa esa gestión a otro ente, a un ente público, ellos pierden comisión. O sea, el negocio queda creciendo vegetativamente, pero no se abre a un nuevo horizonte de ahorro obligatorio de las personas. Yo creo que no hay ningún argumento para que todo el ahorro previsional de los chilenos no sea administrado por el Banco Central de Chile, como es el caso de Noruega, ¿no? El Banco Central administra
el fondo soberano, que no es contributivo como el nuestro, sino que viene del royalty petrolero. Pero para efectos, un banco central tiene todos los mecanismos para gestionar esto, para asignar la gestión de determinadas carteras, más o menos, riesgo alto, medio, bajo, no sé, pero no hay ningún valor agregado de tener AFP. La verdad es que yo lo digo sinceramente, incluso en términos capitalistas, competitivos, no hay valor agregado en una AFP, en un sistema previsional ninguno. Carlos, tenemos una tremenda conversación, una profunda conversación en debate social con Carlos Trombent, para quienes nos escuchan. Y bueno, coincidiendo con tu reflexión, nos iremos a otro tema respecto de la incursión en las novelas históricas, como el Huáscar, Balmaceda, y nos habla de conflictos que guiados desde otras esferas nacionales e internacionales, con consecuencias que hasta hoy conocemos. Hoy, respecto al Huáscar, hay un candidato a la presidencia del Perú que señala reclamará su devolución. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Están las condiciones hoy? Bueno, las condiciones siempre, a ver, hay un tema, el tema del Huáscar es bien complejo porque es de esas situaciones en las que convergen aspectos simbólicos, prácticos, políticos, ¿no? Entonces, todo eso complejiza una solución que en realidad, lo que pasa es que el Huáscar es un barco muy antiguo, ¿no? Es verdad, es un museo flotante, no tiene propulsión, no tiene una máquina propia, entonces una devolución al Perú pasa por una operación logística compleja, o sea, no digo imposible, pero de cierta complejidad y de bastante costo, ¿no? Y entonces es una decisión política que siempre ha estado del lado de Chile, porque podría hacer ese gesto de devolución, que alguna vez alguien me comentó que tiene un costo así como de $10 millones, desplazar un barco dentro de otro barco, porque tampoco puede navegar, el casco tampoco lo permite, tendría que introducirlo en otro barco mayor, carguero, y llevarlo al Perú. Yo he escuchado también muchos ciudadanos peruanos diciendo que está muy bien cuidado, que Chile lo cuida bien, y los hermanos peruanos suelen ser como bien autocastigadores. Entonces, no, aquí estaría pésimo, se nos echaría a perder, ustedes lo cuidan bien. Yo lo he escuchado mucho de amigos peruanos. Pero al mismo tiempo, más allá de las devoluciones o no devoluciones, si se queda o no se queda en Talcahuano, yo creo que al Museo Huáscar le falta dar cuenta de su peruanidad. Y aquí me explico, solamente está reconocido al almirante Miguel Grau. Hay un retrato de él y una placa en el lugar donde él murió, que es el mando, la torreta de mando. Ahí él fue alcanzado por la metralla, por una bala de cañón. Pero nada más. Entonces, y el Huáscar tuvo una tripulación peruana y tuvo 46, aproximadamente 46 tripulantes del Huáscar murieron ahí. No hay nadie, ni siquiera una placa que los recuerde. Entonces, a mí me parece que eso sería un punto de partida. Simbólico, la Armada de Chile poner la lista de los tripulantes peruanos, más allá del reconocimiento que se le hace al almirante Miguel Grau, a los demás tripulantes. Porque vaya, ellos también dieron su vida por su país en ese barco que les perteneció, que fue parte del Estado peruano y ahora está con una bandera chilena. Yo creo que ese sería un comienzo para darle un tratamiento, una especie como de apertura simbólica. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El problema es que en este país tenemos una suerte de dogma instalado en quienes han dirigido el Estado chileno, la aristocracia, esta oligarquía, que es muy troglodita. Yo quería, porque estamos ya llegando a la hora, y lamentable que no podamos discutir tu libro sobre Balmaceda, qué importancia tiene Balmaceda hoy día en el debate del monumento. Pero escribiste también, y quiero terminar con una pregunta muy breve, Carlos. Escribiste un libro, ¿Cuándo se muere la República?, un titular que me parece extraordinario. Cuéntanos brevemente para que la gente se pueda interesar. Bueno, está muy entretenida la conversa. La muerte de la República se basa en la historia, la trágica historia de Santa María de Iquique, la huelga salitrera que culminó con una masacre de cientos de personas, probablemente, una cifra que se conoció ni se conocerá. El título, La muerte de la República, tiene que ver con que los trabajadores de la huelga de Iquique, de la huelga salitrera, siempre invocaron la ley, siempre invocaron los derechos que les asignaba la Constitución de la República,
¿no? Para hacer peticiones a la autoridad, para pedir un trato justo, para pedir que el Estado mediara en el conflicto que ellos tenían con sus empleadores, que, entre comillas, empleadores, porque no estaban amparados con las leyes sociales de hoy, la legislación laboral de hoy, que es posterior. De hecho, la tragedia de Santa María de Iquique es lo que va conduciendo lentamente al país a dotarse de una regulación laboral moderna, civilizada, diría yo incluso. Pero eso no existía a comienzos del siglo XX, y esa huelga, esta movilización muy intensa, muy emotiva y muy cívica que hicieron los trabajadores del Salitre, porque tuvieron un comportamiento cívico, una organización sindical que contempló aspectos como la higiene, la seguridad, la ley seca, la detección y expulsión de agentes provocadores, que la policía de Iquique trató de infiltrarles la huelga con agentes provocadores para incitarlos a cometer delitos y saqueos. Se resistieron a todo eso, se portaron realmente a una altura ciudadana increíble, y así todos fueron masacrados por orden del ministro del Interior. Sí, entonces, bueno, por eso yo le llamo la muerte de la República, porque la noción de República muere ahí. La directora nuestra me dice que rectifique porque no leí el título de la obra y me salté para la pregunta, porque me llamó Santa María de Iquique, la muerte de la República. Así que también le recomendamos a nuestros auditores. Miriam. Sí, bueno, un privilegio conversar contigo, Carlos Tromben, tremendo escritor de grandes libros, pero ha llegado el momento de despedirnos. Bueno, le agradecemos a cada uno, a ti, Carlos, por la disponibilidad de atendernos. Un privilegio conversar contigo. Muchas gracias a ustedes, muy contento. Muchas gracias, Carlos.